Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Dulce Ramírez Islas es coordinadora de la organización Igualdad Animal en México. La tenemos vía telefónica. Dulce, gracias por aceptar esta charla en Contextos. Te saludamos Marcela Pámanes, Diana Torres y un servidor, Juan Ceballos. Muchas gracias, Juan. Un saludo a todo tu auditorio y pues gracias por la invitación. Y bueno, pues sin embargo publicó un informe muy interesante de igualdad animal que quisiera que compartieras con el auditorio de la comarca lagunera, en el que se advierte de las consecuencias para el medio ambiente de la explotación agropecuaria sin sustentabilidad, sobre todo tomando en consideración que pues nuestra comarca lagunera es la principal cuenca lechera como región y bueno, también importante productora de carne de ganado. Así es, y es una situación también que vivimos aquí en Jalisco, donde en este momento estoy viviendo. Y bueno, pues se trata básicamente de reconocer y desde distintos puntos, tanto ONGs como gobiernos, y lo vimos en la Cumbre de París, del clima y el reciente estudio de la Universidad de Oxford, donde pues producir carne es un desastre ecológico, ¿no? Por el impacto medioambiental que tiene, la deforestación, utilizar el uso del agua. Y bueno, la situación es que podemos cambiar o transformar ese impacto medioambiental, esa crueldad hacia los animales, pues eligiendo opciones compasivas, ¿no? Con el planeta, nuestra salud y con los animales. Ahora, muy interesante este informe de igualdad animal en el que, bueno, algunos datos pudieran parecer asombrosos para muchos ciudadanos, como el hecho de que los desechos de las vacas generan más gas metano que los vehículos, por ejemplo. Si pudieras ampliar un poco, Dulce. Bueno, por ejemplo, tenemos el caso de, pues son las emisiones de gases de efecto invernadero, una reducción en el caso del 50% del consumo de carne y leche en países desarrollados y en pro de lo que es México, pues conlleva un ahorro del 40% de la pérdida global de nutrientes y la emisión de gases de efecto invernadero. Aquí la situación es que la ganadería, además de ser el factor principal de la contaminación del agua y del aire de consumo, pues degrada el suelo, ¿no? Tenemos datos, por ejemplo, todos los trenes, barcos, pues todo lo que consideramos que contamina, pues no impacta de la misma manera que el gas metano que produce las heces fecales de la ganadería. Dulce, pero además de la contaminación de agua y aire, también hay que incidir en que es la actividad agropecuaria es el principal consumidor también de agua. Sí, bueno, por ejemplo, tenemos que para un kilo de carne de pollo, por ejemplo, pues implica 82 duchas, ¿no? Al día. Para producir una hamburguesa de carne de res, pues son 15,000 litros de agua. Creo que estamos en una época, básicamente las nuevas generaciones, estamos cuestionando lo que sucede, lo que nos llevamos a la mesa, lo que elegimos en el carrito del súper, y estamos decidiendo por opciones pues sustentables y desde luego respetuosas con el medio ambiente. El impacto es tremendo y cabe destacar que cada vez más organizaciones y los gobiernos, es urgente que los gobiernos apliquen políticas públicas que realmente ejecuten los programas y los acuerdos internacionales para contrarrestar y mitigar el cambio climático. Ahora bien, ahí está el informe, ahí están los datos, pero el siguiente paso debería ser el hecho de que las autoridades ambientales, las autoridades gubernamentales tomaran en consideración todos esos datos para actuar. Igualdad Animal también es un organismo propositivo. ¿Cuáles son las propuestas y sobre todo cuál ha sido el eco por parte de las autoridades ambientales para tomar en consideración este informe y bueno, pues empezar a buscar la manera de solucionarlo? Mira, dado que la reducción a nivel internacional del consumo de carne, que es una de nuestras propuestas y nuestros proyectos educativos en todo el país, y ahorita esperamos llegar pronto allá con ustedes, pero está implicado en la reducción del consumo de carne. Es decisivo para alcanzar los objetivos señalados, como te comentaba, en París, ¿no? Para detener el calentamiento global.
Después sustituir la carne de nuestra alimentación y optar por opciones vegetales, sustitutos. También creo que la conciencia pública sobre la relación entre el cambio climático y la ganadería es escasa, eso es real. El mensaje que se lance tanto de nuestra parte como de los gobiernos debe hacerse en esfuerzos comunes, y es lo que a través de la organización intentamos hacer, coadyuvar con estas autoridades, proporcionándoles parte de nuestras investigaciones, nuestros proyectos educativos que le lleven la información a la mayoría de la sociedad. Yo creo que esa es la forma en la que sabemos que la información es poder para el cambio, y tú desde tu noticiero lo puedes saber mejor, ¿no? Tener la información nos permite elegir de acuerdo a esa información. Entonces, el eco ha sido muy positivo. Creo que sí tenemos estados en México donde hay un mayor consumo de estos productos, carne o leche, pero también ya hay una tendencia marcada por distintas situaciones ecológicas de salud. Estamos hablando que muchas enfermedades crónicas degenerativas están relacionadas con el consumo de carne. Evitaríamos que los gobiernos gastasen muchísimo dinero en prevenir estas enfermedades y enfocaran a campañas específicas sobre la reducción del consumo de carne. Nuestros programas educativos pueden conocerlos a través de la página descubrirlacomida.com, y ahí tenemos todos nuestros programas educativos. Ahora, Dulce, para el auditorio que no tiene conocimiento qué es Igualdad Animal como un organismo no gubernamental que es a nivel mundial y también aquí a nivel nacional, si quisieras compartirlo, por favor. Mira, Igualdad Animal es como bien dices, una ONG de protección y defensa a los animales, que abarca la parte medioambiental, de salud y todo lo que impacta el usar a los animales como recursos, ¿no? Y no considerar que están sufriendo en granjas, en mataderos, que nuestro consumo los lleva a vivir situaciones extremas que son totalmente innecesarias en el tiempo actual, ¿no? En el que estamos viviendo, y que podemos elegir por opciones totalmente compasivas. Tenemos presencia ya en 8 países, en México ya estamos trabajando desde hace 2 años, y recientemente abrimos nuestra oficina en la ciudad de Guadalajara. Nuestro trabajo contempla investigación, educación y acercamiento corporativo con las empresas para que apliquen políticas públicas de bienestar animal, ¿no? Por ejemplo, en México un claro ejemplo son la producción de huevo, que son gallinas que están en jaulas de batería. Son gallinas, una jaula que tiene el tamaño de una hoja tamaño carta, donde hacinan a 6, 7 gallinas. Esas gallinas permanecen ahí durante 2 años para producir los huevos. Entonces, este tipo de políticas pues ya no se hacen en otros países, o estas prácticas estándar en la industria están modificándose. Entonces, nuestro trabajo también consiste en que existan mejores leyes de bienestar y de protección a los animales. ¿Cómo se financia Igualdad Animal? Pues a través de socios, de donantes, la mayoría, en el caso de México, no tenemos una cultura muy constante del donativo, pero sí a través de organismos también internacionales, es la manera en la que nosotros podemos subsidiar nuestro trabajo. Ahora, uno de los puntos más polémicos en el aspecto ambiental es el hecho de los fuertes intereses económicos que hay en la industria agropecuaria. Y bueno, también los fuertes intereses ambientales que hay de la sociedad por las consecuencias que tiene esta explotación agropecuaria. ¿Cómo concatenar o cómo de alguna manera hacer que los intereses económicos y los intereses ambientales pudieran tener una incidencia de tal forma que las consecuencias ambientales fueran más importantes que las consecuencias económicas? Bueno, pues yo creo que todo radica en de primera mano conocer la información y llevarla a los organismos que están tomando las decisiones, ¿no? Al final creo que los intereses económicos, si bien son los que ahorita están determinando la mayor parte de nuestro sistema alimenticio, esto tiene que modificarse totalmente, porque las personas, cada vez hay más lugares con opciones vegetales, por ejemplo, cada vez las personas reducen más su consumo de carne, están interesados en prevenir su salud, en qué planeta vamos a dejarles a las nuevas generaciones. Lo cierto es que cada vez somos más personas, nacen más personas en México, el consumo de carne
es algo que debe tocarse en todos los gobiernos que buscan una calidad de vida, una sustentabilidad y básicamente vivir en armonía con los pocos recursos que nos quedan, ¿no? Creo que lo más importante es llevar a la sociedad la información y a partir de ahí acercarnos a los organismos gubernamentales o en el caso de las industrias. La industria alimentaria al final no quiere que conozcamos esos datos, eso es una realidad. No quiere que se den a conocer las investigaciones que hemos hecho en granjas, en mataderos, por ejemplo, porque eso atenta contra sus intereses. Pero la situación es que nosotros tenemos el poder como consumidores de transformar totalmente el sistema alimentario en México. Y esa es exactamente la palabra adecuada, transformar. No se trata de terminar con la actividad agropecuaria, sino de hacerla sustentable. Mira, hay varias... las razones por las que las personas eligen estas opciones que te comento, y hablo de compasión directa hacia el medio ambiente o hacia los animales o hacia nosotros mismos en nuestra salud. Ahora sí que en principio es un cambio individual y la reducción impacta de manera tremenda, un impacto hablo positivo totalmente a pues el suelo, el uso del suelo, el uso de recursos, a los animales y a nosotros. Entonces sí creo, no es de que esto va a terminar, ¿no? Yo te voy a ser honesta, que más quisiera que un día no existan mataderos, Juan. Esa es la verdad, porque los he visto, he entrado y conozco lo que allí sucede. Pero creo que todos estamos viviendo o podemos vivir una etapa de transformación en nuestro consumo. Y eso es al estar informados, básicamente, ¿no? Pero sí es algo que es urgente que se toque en los gobiernos, en los secretarios de Ecología, Medio Ambiente, Educación, Salud, y que podamos pues resolverlo, ¿no? Y transformar, como bien dices, lo que está sucediendo con la industria. Sí, porque de hecho recientemente teníamos aquí en el estudio al presidente de la Comisión Regional Agropecuaria, quien hablaba cómo muchos de los productores agropecuarios están aprovechando los desechos de las vacas y para generar gas metano y generar electricidad y de alguna manera pues ser ahora sí que más amigables con el medio ambiente y que esta actividad pues no se convierta en una enemiga, ¿no?, del ecosistema. Sí, y como eso podrán salir pues muchas formas de también el estiércol de los cerdos, ¿no? Y hay un manejo de residuos. El manejo de residuos al final podrá mitigar un poco, pero en definitiva, mientras no reduzcamos el consumo de carne en nuestra vida diaria, creo que esto va a ser imparable, ¿no? Por más que se desarrollen porque aparte estamos hablando que la mayoría de la sociedad hoy en día puede comer 3 veces al día carne. Entonces, hay una tendencia, cada vez más personas se suman a reducirla. Está, por ejemplo, el lunes sin carne o otros días de la semana van reduciendo, sustituyen por soya, por trigo, lentejas, ¿no? Por ejemplo, la alimentación en México es tan vasta, en todo el año tenemos infinidad de verduras, vegetales, frutas, legumbres, y es de las más vastas, ¿no?, para tener una nutrición adecuada. Claro. Entonces, en realidad, si nos informamos al respecto, nos damos cuenta que no necesitamos la ingesta de carne, de huevo y de leche para tener una vida saludable, una vida nutricionalmente adecuada para lo que el cuerpo necesita. Muy bien, Dulce Ramírez Islas, coordinadora de la Organización Igualdad Animal en México. Nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contexto. Muchas gracias, Juan. Estoy muy emocionada de llegar allá con ustedes y ojalá estemos prontito en persona. Ojalá que así sea. Bueno. Gracias. Gracias, Juan.